Bienvenidos a tu espacio El Papa lo dijo. Hoy vamos a hablar acerca de la política. ¿Qué es la política y por qué el Papa Francisco hace mención de todos aquellos que juegan un papel importante en el gobierno, en el Estado, y cuál tendría o debería de ser la política? Escuchemos el mensaje del Papa Francisco y luego lo comentamos. El Papa lo dijo. Queridos hermanos y hermanas, me alegra dirigirles una palabra de saludo al inicio de esta conferencia organizada por el Centro de la Teología y la Comunidad en Londres, en torno a temas tratados en el libro Soñemos Juntos, sobre todo en lo que se refiere a los movimientos populares y las organizaciones que los apoyan. Saludo especialmente a la Campaña Católica para el Desarrollo Humano, que celebra 50 años ayudando a las comunidades más pobres en los Estados Unidos para vivir más dignamente, promoviendo su participación en las decisiones que los afectan. En esta dimensión trabajan también otras organizaciones aquí presentes, del Reino Unido, de Alemania, de otros países, cuya misión es acompañar al pueblo en su lucha por la tierra, el techo y el trabajo, las famosas 3T, y permanecer a su lado cuando se topan con actitudes de oposición y desprecio. La pobreza y la exclusión del mercado de trabajo que resultan de esta pandemia que estamos viviendo han hecho mucho más urgente y necesaria la obra y el testimonio de ustedes. Uno de los objetivos de vuestra reunión es mostrar que la verdadera respuesta al auge del populismo no es precisamente más individualismo, sino lo contrario, una política de fraternidad arraigada en la vida del pueblo. En su reciente libro, el reverendo Angus Christie describe esta política que ustedes hacen como populismo inclusivo. A mí me gusta usar popularismo para expresar la misma idea, pero lo que importa no es el nombre sino la visión, que es la misma. Se trata de encontrar mecanismos para garantizar a todas las personas una vida digna de llamarse humana, una vida que sea capaz de cultivar la virtud y forjar nuevos vínculos. En Soñemos Juntos, a esta política la llamo la política con mayúscula, la política como servicio que abre nuevos caminos para que el pueblo se organice y se exprese. Es una política no solo para el pueblo, sino con el pueblo. O sea, no solo para el pueblo, sino con el pueblo, arraigada en sus comunidades y en sus valores. En cambio, los populismos más bien siguen como inspiración consciente o inconsciente otro lema: todo para el pueblo, nada con el pueblo. Paternalismo político. De ahí que el pueblo en la visión populista no es protagonista de su destino, sino termina siendo deudor de una ideología. Cuando el pueblo está descartado, se le priva no solo del bienestar material, sino de la dignidad del actuar, de ser protagonista de su historia, de su destino, de expresarse con sus valores y su cultura, de su creatividad, de su fecundidad. Por eso para la Iglesia es imposible separar la promisión de la justicia social del reconocimiento de los valores y la cultura del pueblo, incluyendo los valores espirituales que son fuente de su sentido de dignidad. En las comunidades cristianas, estos valores nacen del encuentro con Jesucristo, que busca incansablemente a quien está desanimado o perdido, que se desplaza hasta los mismos límites de la existencia para ser rostro y presencia de Dios, para ser Dios con nosotros. Muchos de ustedes
aquí reunidos, trabajan desde hace años haciendo esto en las periferias y acompañando a los movimientos populares. A veces puede ser incómodo. Algunos los acusan a ustedes de ser demasiado políticos, otros de querer imponer la religión, pero ustedes perciben que respetar al pueblo es respetar sus instituciones, incluso las religiosas, y que el papel de esas instituciones no es imponer nada, sino caminar con el pueblo recordándoles el rostro de Dios que siempre se nos adelanta. Por eso el verdadero pastor de un pueblo, pastor religioso, es aquel que se anima a caminar delante, en medio y detrás del pueblo. Delante para señalar un poco el camino, en medio para sentir con su pueblo y no equivocarse, y detrás para ayudar a los rezagados y para dejar que el pueblo con su olfato también encuentre caminos. Por eso, en Soñemos Juntos, hablo de un deseo: que todas las diócesis del mundo tengan una colaboración sostenida con los movimientos populares. Salir al encuentro de Cristo herido y resucitado en las comunidades más pobres nos permite recobrar nuestro vigor misionario, porque así nació la Iglesia, en la periferia de la cruz. Si la Iglesia se desentiende de los pobres, deja de ser la Iglesia de Jesús y revive las viejas tentaciones de convertirse en una élite intelectual o moral, una nueva forma de pelagianismo o de vida esenia. Del mismo modo, una política que se desentiende de los pobres nunca podrá promover el bien común. Una política que se desentiende de las periferias nunca sabrá entender el centro y confundirá el futuro con un proyectarse a través de un espejo. Una manera de desentenderse de los pobres es despreciar su cultura, sus valores espirituales, sus valores religiosos, sea descartándolos o explotándolos para fines de poder. Desprecio a la cultura popular es el comienzo del abuso de poder. Al reconocer la importancia de la espiritualidad en la vida de los pueblos, se regenera la política. Por eso es imprescindible que las comunidades de fe se encuentren, fraternicen, para trabajar para y con el pueblo. Con mi hermano, el gran imán Ahmad Al-Tayeb, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio, siempre al servicio de los pueblos. Ahora, más que nunca, queridos amigos, debemos construir un futuro desde abajo, desde una política con el pueblo, arraigada en el pueblo. Y que vuestra conferencia ayude a iluminar el camino. Muchas gracias. La política tiene que estar al servicio de los demás. Cada funcionario público, cada estado, cada partido utiliza un tipo de política. Y la política tiene y debería de ser o ir encaminada al servicio de los demás, al desarrollo comunitario, al desarrollo humano, en la salud, en el bienestar, en la educación, en todo aquello que merece los espacios de sano esparcimiento, en el bienestar económico, social y cultural. Todos hablamos de los políticos, pero no hacemos una diferencia radical y decimos la política es. Y muchos hablan y muchos dicen, no me hables de la política. Una cosa es hablar de los políticos y otra cosa es la política.
Y para muchos filósofos la política no es y se resume en servicio. Cada persona que funge un papel dentro del Estado, por ejemplo, en una municipalidad, un alcalde, el presidente, cada uno de ellos, en muchos casos, en muchos países, pertenece o tiene que formar parte de un partido político, porque así lo establece la ley como tal, para pertenecer, para ser alcalde o para ser presidente. Pero más allá de los políticos o de su política, tenemos que entender que tiene y debe de ser servicio. Es decir, el presidente de un estado como tal, de un pueblo, su política tiene que ir encaminada a buscar y construir, primero, justicia social. Tiene que buscar educación para todos, tiene que buscar salud para todos, tiene que buscar prestaciones, igualdad en sus espacios de trabajo, de salud, de equidad para todos, no solamente para un sector determinado. Y vamos encaminados también, por ejemplo, el papel de los alcaldes, el papel de los diputados, cada uno de ellos funge como papel protagónico, servicio a los demás, a la comunidad. Están prestos a escuchar, a determinar propuestas, a crear leyes que sean justas y dignas. Y por ello dicen, la política de esta empresa consiste en servir, en tener un horario, en fungir como responsables de una empresa. Pero más allá de todo lo que hablamos de la política, es servicio, es discutir, dialogar, pero a la vez es servir al prójimo. La política no tiene que estar encaminada a sectorizarla o verla de una manera mal. Es decir, decimos muchas veces, yo soy apolítico. Entonces esa es su política, ser apolítico. Depende de cada uno de nosotros que podemos interpretar o entender por la política. Hemos dicho que el Papa Francisco hace mención que todos tenemos que estar encaminados a servir a los demás. Y si usted tiene un cargo público, si usted ostenta un cargo público, dése cuenta de que tenemos que servir a los demás en el papel en donde estemos y vayamos. ¿Qué tipo de política nosotros queremos para la educación? Una educación que sea integral, una educación que vaya encaminada a la moral, una educación que vaya integrada también con el bienestar de los demás, en la salud, una salud que no sea exclusiva, sino que sea para todos, el bienestar de la cultura, de la educación, que sea para todos. Entonces, ¿qué vamos a entender por política? El Papa Francisco lo resume en eso: servir a los demás, buscar siempre integrar a los demás y buscar sobre todo la justicia social. Recuerde seguirnos y buscarnos como Radio San José a través de Facebook, compártalo, dele like y también opine para usted qué es la política. El Papa lo dijo es una producción de Radio San José. No se olviden de rezar por mí para que cumpla todo lo que dije. Muchas gracias.